Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, estamos más, hoy jueves, tenemos una gran invitación. Tenemos el honor, el agrado de invitar un pastor, un siervo del Señor, que lo hemos conocido, personalmente lo he conocido en Buenos Aires, Argentina, y que bueno, hemos tenido ese gozo de conocer al pastor Johnny. Bueno, hoy nos va a hablar el pastor Johnny Silvera. El pastor Johnny Silvera es de la Iglesia Bautista Misionera de Montevideo. ¿Es así, pastor? Así es, Montevideo, Uruguay. Montevideo, Uruguay. Y bueno, hoy vamos a hablar de las falsas doctrinas, denunciando a las falsas doctrinas, porque hay una tergiversación hoy día del Evangelio. Bueno, sin nada más que decir, pastor Johnny Silvera, por lo menos aquí en Bolivia, buenas tardes. Creo que en Sí, Montevideo también. también. Sí, muy buenas tardes, Pastor Johnny. Bueno, lo Muy, escuchamos, Pastor Johnny. muy buenas tardes. Quiero agradecer a Nelson, el pastor Nelson, la invitación. Para mí es un privilegio muy grande. Quiero contarles que soy pastor de acá de la Iglesia La Unión de Montevideo. Hace 30 años que conocí al Señor y bueno, hace muy poco que el Señor me ha llamado al pastorado. Hoy vamos a tratar de muchas cosas importantes que sucedían hace mucho tiempo, es decir, los tiempos de Pablo ya sucedía los falsos profetas, y en la cual había una gran preocupación de parte de Pablo. Yo quiero que vamos directamente a la palabra de Dios y estoy agradecido por esta invitación. Quiero decirles que no soy un gran teólogo, no soy simplemente un estudioso de la palabra de Dios, que Dios me llamó y busco en su palabra ser la práctica de mi fe en todo desde principio a fin. Así que espero que sea de bendición para tu vida en estos tiempos que estamos viviendo. Eh, Quiero ir a 2 Timoteo, luego vamos a orar. Sé que ya lo hizo el pastor eh, Nelson, pero voy a leer del versículo 14, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Voy a leer hasta el 19 y hablar de falsos, de lo que está sucediendo del falso evangelio. Necesitaríamos mucho más tiempo, claro está. La Biblia, el apóstol Pablo, cuando escribió las cartas a los pastorales, siempre se preocupó y se ocupó en cuanto al peligro de los falsos maestros en el sistema que existe y en la iglesia. Entonces vamos a leer qué nos quiere hacer saber en esta noche. En esta tarde, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 19, dice así la palabra de Dios: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, agradecido, Señor, por este tiempo. Tu palabra es la verdad absoluta. Y hoy, Padre, no quiero hablar yo. Tu verdad eres tú, Señor. Y queremos que a través de tu Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este tiempo sea de edificación para nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien. ¿Cómo poder compartir un tiempo breve, porque es breve, a lo que realmente la preocupación debería existir hoy en día en las iglesias? Y es la preocupación que tenía Pablo de los falsos maestros, de aquellas falso evangelio. Es una carta pastoral donde se cree que Pablo estaba cerca de su muerte, unos meses antes de morir, más o menos en el año 66 antes de Cristo, dando instrucciones, ¿verdad?, para el ejercicio del ministerio, porque está hablando a los pastores, más allá de que esto trae como fundamento la edificación de todo cristiano, de todo seguidor de Cristo. Esta carta está dirigida, ¿verdad?, a que nosotros, los que fuimos llamados por Dios, a tener en cuenta, y muy en cuenta, y más en estos tiempos que vivimos, porque quiero que sepas, y sé que lo sabes si estudias la Biblia, si lees la Biblia, de que Cristo está por venir. Y sabes que Él nos recuerda una obligación de conservar el Evangelio puro, de poder defenderla de aquellos falsos maestros. Y hermano, esa preocupación y esas exhortaciones hablan repitiendo sobre palabras. Fíjense, yo subrayé o circulé aquí, que está, subrayé demasiado porque no me deja leer bien. Dice sobre la palabra. Vean que dice, habla 4 veces del versículo 14 al 17, palabra. Vean que dice, recuérdale esto exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabra. Luego dice, sino que sea para perdición, sino que es para perdición de los oyentes, la palabra, de lo que se habla. Y luego dice el versículo 15, usa bien la palabra de verdad. Versículo 16, vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 17, y su palabra carcomerá. Entonces vemos que nosotros sabemos, hermanos, que somos siervos de Dios, que fuimos llamados por Dios, no fuimos llamados por una iglesia, fuimos llamados por Dios, y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta, porque cuando somos llamados por Dios, Dios revela cada día el entendimiento para poder usar a los pastores, para poder edificar a la iglesia, ¿verdad? Y lo primero es evangelizar, evangelio, el verdadero evangelio. Hoy vamos a estar viendo algo sobre el verdadero evangelio y el falso evangelio. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta que esa preocupación que tenía el apóstol Pablo debe ser multiplicado por muchas veces más en los tiempos que hoy vivimos. Y vean que habla mucho de palabras. Podemos edificar con la palabra de Dios, podemos edificar con nuestras palabras o podemos destruir con nuestras palabras. Y cuando edificamos, cuando es palabra de Dios, cuando, como dice el versículo 15, cuando usamos la palabra de verdad correctamente, cuando trazamos la palabra de verdad correctamente. Entonces, Dios nos llamó a nosotros a tener eso en cuenta, muy, muy, muy en cuenta. La verdad que con rectitud frente a estas falsas enseñanzas que hoy está surgiendo, comienza ese llamado y diciéndonos, recuérdales esto. ¿Qué es lo que nos tiene que recordar? Recuérdales las sanas palabras que de mí oíste. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13 nos dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es interesante, ¿verdad?, que nos habla en cuanto nos quiere hacer recordar de esas sanas palabras que son de la palabra de Dios. Solo las sanas palabras pueden contrarrestar las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Segunda Timoteo 2:17 dice que
y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Pero ¿qué palabra? ¿Quiénes? ¿De quiénes? Vean que dice el versículo: mas evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más impiedad. ¿De quién? De los falsos maestros, de aquellos que predican un falso evangelio. Hermano, solo las sanas palabras pueden contrarrestar estas falsas enseñanzas, que son contagiosas, que avanzan como la gangrena. Hermano, la gangrena son los tejidos muertos, ¿verdad? Y no tienen riego sanguíneo y se pudre. Tomemos en cuenta la palabra de Dios, que dice que son como gangrena, que pudren una iglesia, pueden pudrir, pueden desviar. Nunca podemos, hermano, recordar lo que nunca escuchamos o leímos. Eso es algo que, claro, conozco cristianos, hermanos, que de años dicen ser cristianos y son salvos por la fe en Jesucristo, pero nunca leyeron toda la Biblia. Nunca leyeron toda la Biblia. Hermano, es importante a lo que fuimos llamados. En este versículo 15, Él nos recuerda y nos exhorta, no solamente nos exhorta delante de los hermanos, de los siervos, sino que dice delante del Señor. Recuérdales esto exhortándole delante del Señor, dice el versículo 14. Hermano, sabemos todos nosotros. En el Antiguo Testamento dice que los reyes eran escogidos, elegidos, ¿verdad? Porque así el pueblo lo pidió, ¿verdad? Y dice que Dios en cada rey decía: y este rey hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y esto es muy importante. Si verdaderamente estamos haciendo, corrigiendo, enseñando delante del Señor, haciendo lo correcto delante del Señor. No delante de los hombres, no para ser aplaudido, no para tener un compañerismo, no para perder amistades. Hermano, yo les digo claramente, nosotros fuimos llamados a hacer lo recto delante de los ojos de Jehová, delante de los ojos del Señor. Por eso, recuérdales. Y habla de recordar, hermano, que cada uno daremos cuenta de sí, de lo que hacemos. Y hermano, vivimos en un sistema que conocemos claramente. La Biblia nos relata que es un sistema que no es de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, Cristo dio su vida por el mundo, por cada persona, por cada uno de nosotros. No importa la condición, no importa si ha sido un violador, no importa si ha sido un asesino. Cristo murió por ello, por amor, como lo hizo por mí y por ti. Pero este sistema no es de Dios. Este sistema fue entregado, ¿recuerdan las tentaciones? A Jesucristo. Satanás mismo, que me fue entregado a mí. En Mateo 4. Hermano, ¿cómo nosotros no debemos tener en cuenta las exhortaciones y el recordar la buena palabra de verdad? Conocerla, estudiarla cada día, porque es un gran compromiso que tenemos, es un gran compromiso, porque un día cada uno daremos cuenta de sí. Capítulo 3 de 1 Corintios, capítulo 3 del 9 al 15, 1 Corintios capítulo 3, dice así, del 9 al 15: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
porque nadie puede poner, esto subrayelo, hermano, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre ese fundamento, Jesucristo, ese fundamento, sobre ese fundamento debemos edificar y cuidar cómo edificamos, cómo sobreedificamos. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Sobre quién? Sobreedificó sobre el fundamento que es Jesucristo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto también subrayelo, mi hermano. Yo no sé, yo predico un evangelio verdadero, completo, que está en Cristo Jesús. Ese fundamento se llama Jesucristo. Es el que entregó su vida en la cruz del Calvario. Sufrió, padeció, entregó su vida en la cruz, muriendo y dándonos vida y vida eterna en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esperanza de vida. En ese creo, en ese Cristo, en ese evangelio es la que yo predico. En ese evangelio que nos exhorta que no nos vayamos en vanas palabrerías, en discusiones, en tantas cosas que queremos revolver y recalcar, ¿verdad? Y no predicamos el evangelio. Hermano, no contendamos sobre palabra, pero vean este versículo, esto es una acotación clara en la palabra de Dios, en el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. ¿Qué dice? Aunque así como por fuego. Está hablando que no hay pérdida de salvación. Hermano, si Cristo te prometió y te dio vida eterna, su costo fue grande y poderoso, y si el evangelio que predicamos es el evangelio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio tiene poder. El evangelio cambia personas, el evangelio transforma a personas. Y esto vamos a estar viendo un poquito más adelante. Pero lo interesante, hermano, es que cada uno daremos cuenta de sí. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo. En ese tribunal de Cristo, allí en ese lugar, Él nos mostrará lo inútil y lo útil que hemos hecho en la obra. Lo que hicimos por amor y lo que hicimos sin amor a Dios. Cuídate cómo edificas. Cuidemos por el bien de la iglesia que Dios nos manda. Cuidar y edificar. Por eso, hermano, nos habla que en el versículo 16, evita palabras profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué pasó con el versículo 18? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Mira, hermano, yo creo que no debemos contender sobre palabras. Parece que lo que sucedía ahí a Timoteo, la exhortación en Éfeso, es que algunos se habían apartado de la verdad. Primera Timoteo 1:3-7, Primera Timoteo 1:3-7 dice, versículo 3 al 7, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando el apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogía interminable que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora.
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mire, hermano, eh, eh, yo sé que los tiempos no nos dan, pero tú conoces en los tiempos que estamos. Debemos ser entendidos en los tiempos que vivimos. Hermano, tengamos cuidado. Muchas iglesias, para llenarlas de personas, tienen como prioridades las sanidades, los milagros, la prosperidad económica, ¿eh? Sus logros, milagros. Son centro, hay iglesias que son centro de motivaciones o terapias. Eso es un falso evangelio. Nosotros no fuimos llamados a eso. Cristo no vino al mundo a derramar su sangre, entregando sin abrir su boca, a morir en una cruz y resucitar al tercer día, para predicar, para que hablemos de las sanidades y de los milagros. Él nos dio esperanza de vida eterna y está en la resurrección de Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo dice en Lucas 19:10 que Él, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde estamos tú y yo? Hermanos, fuimos llamados a predicar el Evangelio completo, no a media. El Evangelio completo está definido en su palabra, en la palabra de Dios. Si no, véanlo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, dice así su palabra. Además os declaro, hermano, el Evangelio. Escuche bien. El apóstol Pablo les decía a los corintios, además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué predicación? El Evangelio. Sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y comienza a decir lo que es la predicación del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El apóstol Pablo, a cada ciudad que llegaba, él predicaba el mismo mensaje, el Evangelio, para salvación. Hermanos, muchos predican sobre milagros. Muchas iglesias predican sobre sanidades, sobre prosperidad, y ponen la carreta delante del caballo, de los bueyes, como decimos aquí en Uruguay. Es decir, ponen la prosperidad, ponen las sanidades, ponen los milagros por delante y el Evangelio atrás. No, predica el Evangelio. Predica que es el Evangelio el que trae poder en este tiempo en el cual estamos viviendo, donde hay enemigos de la cruz. Este sistema es enemigo de la cruz y tenemos que entenderlo. Cada ley que sale de gobiernos, cada ley que sale de los gobiernos, quiero decirle, va contra las leyes de Dios. Y tú lo sabes. Y nosotros lo estamos viviendo. Por eso Jesucristo mismo, hermano, nos dice en Mateo capítulo 7, versículo Mateo 7, 21 al 23, un pasaje que es duro, pero de la misma boca sale, en la cual debemos tener en cuenta, hermano, lo que se está predicando el falso evangelio. Capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, y muy duro, hacedores de maldad.
Hermanos, estamos viviendo de donde nos están agobiando, concertando entre que nos unamos como el ecumenismo y estemos unidos a esos falsos profetas, a esos falsos evangelios. Por eso dice, les recuerdo que tracen y usen bien la palabra de Dios. Eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Eso nos dice Dios también como herencia, como para que nosotros también practiquemos lo que Dios nos deja en su palabra. Por eso, hermano, muchos ponen ese carro antes que los bueyes. Hay un evangelio falso que conducen al infierno. Y hay otro evangelio que es el verdadero, el que conduce al cielo. ¿Cuál estás predicando? ¿Cuál es el evangelio que predicas? Yo te animo y te digo que el verdadero evangelio es la obra redentora de Jesucristo, el derramamiento de sangre, el perdón de pecado a través, si confiesas, Él es fiel y justo para perdonarte, para perdonar de todos nuestros pecados, pero Él nos da vida eterna si depositamos nuestra fe en la obra redentora en Jesucristo. Miren, hermano, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. O sea, usted me avisa, pastor, cuánto me quede. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 al 9. Continúo nomás, pastor. Está bien. ¿Se corta, pastor, en algún momento? Ya, le corto, pastor. No, 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 no. Yo no quiero cortar. No, 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 al contrario. Le Capítulo corto 1. cuando se termine el tiempo, le digo. Ah, perfecto. Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, perfecto. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 6, perdón, que estaba 1, 6 al 9. Dice el apóstol Pablo, el libro de Gálatas es el libro que lo podemos denominar como legalismo. Legalismo. Nosotros hoy estamos al filo, hermanos, que debemos tener el peligro y ser cuidadosos del legalismo y del libertinaje. Es un gran peligro que la iglesia puede estar sufriendo, o el legalismo o el libertinaje. Pero vean que el apóstol Pablo habla claramente en este versículo. 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Subraya esa palabra, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel, escuchen bien lo que la palabra de Dios, a mí me mueve esto, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Bien, en 2 versículos él lo repite. El apóstol Pablo cuando repite es porque es algo grave, urgente, peligroso. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mira, hermano, yo no sé si en estos tiempos que estamos viviendo, que estamos por medio de internet, hermanos, por medio de YouTube, yo no soy muy bueno en estas cosas, pero yo quiero decirle, hermano, sé que abunda el falso evangelio, abunda la distorsión de la palabra de Dios. Satanás es un trabajo claro que hace. Él, él, cuando Adán y Eva, en el capítulo dice, vamos a ir al capítulo 3, él mancha, él pone una gotita de negro en un blanco puro, adultera la palabra de Dios. Y hoy se vive claramente cómo están adulterando
la palabra de Dios. Hermano, dice capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeré de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Él agregó un no, una gotita de negro, de tinta negra, en un balde grande de pintura pura blanca. No. Y esa gotita no se notó, porque una gotita en 20 litros de pintura blanca, una tinta negra, una gotita, no la notás, pero ya está adulterada. Hoy vivimos en tiempos que seamos cuidadosos con nuestras iglesias, a la responsabilidad que tenemos. Hermano, este sistema es enemigo de la cruz. Cada ley va en contra de las leyes de Dios. Sabemos que el nuevo orden mundial estamos viviendo en los últimos tiempos, que eso es para otro momento, ¿no? Pero sabemos que la Biblia nos enseña que habrá un solo presidente, una sola moneda y una sola religión. El ecumenismo. El ecumenismo es parte del sistema de tratar de juntar en una religión sola. Mire, me acaban la organización, la ONU está, las Naciones Unidas está sacando una ley que aún en Estados Unidos también con este nuevo presidente, de que los cristianos somos de tropiezo. Los cristianos somos de tropiezo. ¿Por qué? Porque somos a favor de la familia, porque somos a favor de la primera institución dispuesta por Dios y defendemos la familia. Y sobre todas las cosas, la práctica de nuestra fe, el amor de Dios. Hermano, somos de tropiezo a este sistema. Y ya están viendo que en Estados Unidos dice que los cristianos somos de tropiezo al nuevo orden mundial. Hermano, ¿qué es la preocupación de Pablo que nos quiere recordar? Es el peligro teológico. El peligro teológico que existe hoy en día. Si creemos que la única fuente de la verdad, fe y práctica es la Biblia, es la palabra de Dios, comencemos a estudiarla, a leerla y a practicarla. La deidad de Jesucristo, Juan 1:1, nos habla sobre que Jesús es el mismo Dios, el principio, ¿verdad? El único milagro que tú tienes que predicar hoy en día es el milagro de la salvación del alma. Es el primer milagro. El primer milagro. Por eso, hermano, debemos preguntarte en el tiempo que estamos viviendo. Una pregunta que me anoté aquí es, ¿la iglesia hace cristianos a los cristianos? ¿O los cristianos hacen iglesia a la iglesia? ¿Qué entiendes tú por eso? Quizá sea bueno que lo hablemos después, pero sabemos, hermano, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sencillamente hacen malabarismo con las palabras cuyo fin es decir lo que ellos quieren decir. Y esto sucedía en el tiempo de Timoteo. Por eso el versículo 15 nos dice, procura evitar esas discusiones. Que lo que quieren es el aplauso humano. Busquemos lo que Dios quiere que seamos o hacemos. Busquemos eso. Dios busca hombres que piensen como Dios. Dios busca siervos que hagamos sus planes y no nuestros planes. Evitemos palabras sin provecho. El error tiene un terrible efecto destructivo. Hermanos, el ecumenismo, ¿cómo puedo yo juntarme con cierta religión que no cree en Cristo como el Hijo de Dios, el mismo Dios, que no creen en el Espíritu Santo,
¿Cómo puedo unirme a ellos? ¿Qué puedo yo predicarles? ¿Cómo puedo juntarme con los sabáticos? Hermanos, evitemos palabras sin provecho, pero el error tiene un terrible efecto destructivo. En realidad, la extensión de la falsa doctrina es más rápida que el de la verdad. Estamos en un mundo, un sistema que quiere destruir la verdad. Pablo quería animar a Timoteo a mantenerse firme en la verdad del Evangelio. Por eso, hermanos, cuando él habla en los Gálatas de un evangelio verdadero o completo, habla que la salvación es por la gracia de Dios y por la fe. El evangelio falso es por obra para alcanzar la salvación. Nosotros no tenemos que ganar un favor de Dios, hermano. Eso lo sabemos. Y debemos predicarle a todos ese mensaje. En Isaías dice que las obras del hombre son como trapo de inmundicia. Las religiones lo único que hacen son por esfuerzos humanos. El cristianismo predica la salvación por la gracia de Dios. No necesitas hacer nada. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Y ahí había maestros judaizantes que acudían a la gracia de Dios, pero que tenían que cumplir requisitos, cargas que ni ellos los podían llevar. Que esos requisitos que llevaban a hacer creer que perderían la salvación si no cumplían esos requisitos. Esto es un evangelio falso, pero el evangelio completo es a través de Cristo y no necesita más nada. Las obras no es para ganarnos el favor de Dios, sino que es el resultado de esa gracia, el fruto de la fe que has tenido. La fe no se saca una foto, la fe se muestra que eres un hijo de Dios. Mira, hermano, hoy todos quieren ser apóstoles, hoy todos quieren ser doctorados. Su palabra no me dice así, su palabra no me dice eso. Eso lo podemos hablar en otro momento, pero muchos se dicen ser apóstoles. ¿Cómo yo puedo juntarme? ¿Cómo yo puedo unirme con aquellos que predican ese falso evangelio? Primera Timoteo 1, 6, 7 y termino. Primera Timoteo 1, 6, 7 y termino. Sé que esto queda inconcluso, mi hermano, porque es mucho para hablar. Dije Primera Timoteo 1, 6, 7. Ya el apóstol Pablo ya le estaba diciendo, vean, dice así, de los cuales 1, 6, 7. Dice, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hoy viven muchos que dicen ser cristianos y no conocen lo que es el Evangelio. No saben lo que es el Evangelio. No saben que ni siquiera han leído la Biblia, toda la Biblia. Yo, hermano, mi trabajo secular me prohíbe mucho tiempo, pero yo este libro lo leí 5 o 6 veces en lo que yo pude y voy para mucho más. A medida que lo leo y lo estudio. Hermano, debemos predicar la verdad. Trazar, como dice el versículo 15, la palabra de verdad. Que traza bien la palabra. Porque ese es la motivación del apóstol Pablo a Timoteo. Oscura. Vamos a orar y luego tenemos un tiempo para, no sé, pastor, ¿usted qué dice? Sí, sí, sí. Muy Vamos a bien. hacer un pequeño conversatorio para que este Sí, mensaje, si quiere llamárselo así, llegue más profundamente a las personas que nos están escuchando. amén, amén, amén. Oramos. Oh mi Padre amado,
Tú sabes, Señor, que nuestras vidas ante tu presencia eh, somos débiles. Pero, Señor, tú nos rescataste, pusiste un tesoro, el Evangelio, en vasos de barro. Un tesoro que, que debe ser quebrado, mostrado al mundo entero. Que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Señor, enséñanos a predicar cada vez más fuerte el Evangelio de Cristo, a ser verdaderos ganadores de alma. Yo no lo gano, pero tú, Señor, tú que me uses y que yo pueda usar bien tu palabra. Señor, vivimos en un mundo que de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de falsos evangelios, como dice en Gálatas. Ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a trazar bien, a usar bien tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, primeramente quiero señalar que a mí me impresiona el servicio del pastor Johnny. Realmente es un pastor que es un hijo del Señor. Yo lo percibo, siento eh, algo hermoso. Quiero bendecir su vida, pastor Johnny Silvera, Gracias, pastor. porque Gracias. quiero bendecir su ministerio, la iglesia misionera bautista en Montevideo. Y Gracias. bueno, sabemos que un día vamos a estar ahí en Uruguay. Amén, amén, que así Vamos, sea. vamos a estar ahí porque yo soy autoridad aquí en la iglesia en La Paz, estoy en un directorio, como le decía, internamente. Y bueno, lamentablemente hay mucho orgullo en muchos pastores. Entonces, y también por eso es muy importante que tengamos como pastores una humildad y Amén, decir que simplemente somos instrumento de nada amén. más. Entonces, eso es muy importante, queridos hermanos. Pastores que me están escuchando también, que tenemos que volver a sana doctrina. Bueno, pastor, vamos a hacer un pequeño conversatorio esto para que también la gente que nos está viendo, nos está escuchando, llegue también a, llegue esta palabra y se entienda además muy bien lo que queremos señalar. Bueno, pastor, me ha llamado mucho la atención cuando usted hablaba de sistema. Vivimos un sistema de que este sistema son enemigos de la cruz, Amén. ¿no, pastor? Bueno, Así es. y esto es muy claro. Lo estamos viendo a nivel mundial, que hay portavoces de la falsedad, que existe, entre comillas, pastores, maestros, profetas, maestros de la falsedad, que están difundiendo doctrinas de demonios. Amén. Sí, sí, Hay que sí. decirlo así. Yo de repente soy un poco fuerte, muchos pastores me dijeron, muy fuerte eres. No es que yo sea fuerte, la palabra es fuerte. Amén. Doctrinas de demonios. ¿Por qué, pastor? Por ejemplo, esto es mi comentario. La palabra del Señor nos dice claramente que antes que venga el anticristo, habrá abiertamente una propagación de apostasía. Así es. Primera Juan 2:18. Amén. Y esta apostasía, estos anticristos están incrustados en el cuerpo de Jesucristo. Porque primera Juan 2:18 dice, saldrán de en medio de nosotros. Exacto. Primera Juan 4:1 dice claramente también que los que no niegan a Jesucristo son anticristos. Querido pastor. Así es. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y Amén. no según Cristo. Filosofías huecas. Vacías. Hoy en día se predica la teología del yo y no del que yo soy el que soy, no de la teología del que yo soy el que soy. Se está predicando la teología del yo. Me dejó entender un poquito más. Vas a ser un ganador, eres un campeón. Queridos hermanos, esos he visto, por ejemplo, aquí en Bolivia, eso de los coaching, que todo es una teología del yo que se basa, tú eres el campeón. Y eso no es la palabra del Señor, más bien la palabra del Señor es negarse a sí mismo. Amén, amén. Esto, Johnny? Así es. Juan dice, mejor que mengue yo, que mengue yo y sea exaltado, crezca mi Cristo en mi vida. Es así. Mire, hermano, dice, mire lo que dice, porque en el versículo 9, porque hablando de las huecas sutilezas de esos falsos maestros, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice luego, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, Cristo. Cuando hay un ego, el orgullo, sabemos todos que es el peor pecado, el que trajo la maldad al lucero, ¿no? El orgullo. Por eso dice que la soberbia para Dios, él la vomita, no la puede aguantar. Entonces, si hay algo, ¿verdad?, que nosotros debemos aprender como siervos de Dios, que todos nosotros debemos tener un espíritu de aprender y aprender de siervos y aprender en práctica de lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nuestro fundamento está en la palabra de Dios. Hoy se predica terapias emocionales, como que Dios es amor, en que Dios te puede sacar de la pobreza, Dios puede darte esto, lo otro. Aprenden inclusive a que amen otras cosas, pero no aman a Dios. Pero no enseñan a amar a Dios a través del Evangelio verdadero. Bueno, eso, ¿y por qué tomamos énfasis con el pastor Johnny sobre la sana doctrina? Me quiero ir a Juan 7:16. Y nuestro amado Señor Jesucristo dice estas palabras, que es para recalcar a las personas que nos están escuchando. Es un tiempo de discernir las escrituras. Es un tiempo de estudiar, meditar la palabra del Señor, así como dice Salmos. Juan 7:16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esta doctrina que predicamos, queridos hermanos, ha nacido en el griego se usa la palabra estoma, ha nacido del ser del Padre. ¿Con qué autoridad un pastor empieza a tergiversar la sana doctrina? ¿Con qué autoridad? Cuando Jesús dijo, claramente Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así como el Padre le envió a Jesucristo, a nuestro Salvador, así nuestro Señor Jesucristo nos envió a nosotros a predicar la sana doctrina. Amén. Queridos hermanos, pastor, de repente algún comentario, ¿qué le parece este versículo? A mí me ha impactado cuando he empezado a estudiar esta parte. Sí, claro, porque Dios Padre hizo un plan y nuestro Señor Jesucristo lo ejecutó. Él dice, lo que mi Padre ha nacido en el corazón de mi Padre, vine aquí como Dios mismo a ejecutarlo. Mi doctrina, dice, mi enseñanza es intransferible, es algo que no se comercializa, es algo que no se debe negociar. Hoy pastores, iglesias que negocian
que negocian con los mismos cristianos y como es el que trae el diezmo, como es el que trae el dinero, lo apabullan y viven pecado y no lo exhortan, por su propio pecado, no los enfrentan, no los confrontan con su pecado. Hermano, eso es muy triste. Y dice el apóstol Pablo justamente en Gálatas capítulo 6, es interesante porque justamente habla de un poco de como dije en un principio, el libro de Gálatas es un libro de Gálatas capítulo 6, es interesante lo que sucede porque acá, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, no, a ver más adelante, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendremos motivo de gloriarse solo respeto de sí mismo y no en otro. Más adelante, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero miren el versículo, cuando Pablo se gloría en la cruz de Cristo, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obliga a que circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. Dice acá, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. ¿Qué marcas llevas tú? Muchas veces que queremos implantar, imponer en ciertas reglas en las iglesias y no hablan de la santidad verdadera que Dios nos manda. Sin santidad nadie verá al Señor. Y muchos predican sobre eso justamente porque quieren engañar a la gente en cuanto a lo que es el legalismo. Hermano, como dije en un principio, esto es para otro tema, pero el legalismo y el libertinaje están ahí, el borde, y muchos están usando el libertinaje y muchos están usando también lo que es el legalismo, pero sin predicar el verdadero evangelio de Cristo que transforma la vida. Malas doctrinas, falsas enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Amén. Y bueno, yo voy a ser un poco fuerte de repente, pero hay que decirlo. Los ocultistas tienen su filosofía, tienen su pensamiento, que es el gnosticismo. El gnosticismo se basa en el yo. Sí. Eso hay que subrayarlo. Ahora, un ocultista, uno de los más grandes para ellos, Aleister Crowley. De repente no he pronunciado bien el apellido, pero él es inglés. Él resumió todo el ocultismo en una palabra. Usó la palabra en el griego, la telema. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Sé tu propio En Dios. el yo. En eso se resume el ocultismo, en el yo. Te va a decir que tú eres Dios, que tú puedes decidir qué es bueno y malo. Y Satanás lo hizo eso en la palabra del Señor. Cuando le dijo, Dios sabe que tú vas a ser Dios y vas a discernir entre lo bueno y lo malo. Y esa es la doctrina satanista que hoy en día es la base y el fundamento de la teología de la prosperidad, de muchas teologías liberales. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor es clara, no dice, y más adelante eso también lo vamos a ver de repente en otra ocasión, pastor. Dice, salgan de la ramera. No, dice, no los reciban, no los escuchen, guardaos de los falsos profetas. Queridos hermanos, ustedes empiezan a escuchar esas falsas doctrinas.
inspirada por demonios. Y la palabra del Señor es clara, inspirada por demonios, porque estas falsas doctrinas, en este caso la telema, Aleister Crowley decía que tenía un espíritu guía que le revelaba cosas referente al ocultismo, y basado en ese demonio, él resumió el satanismo y dijo: haz tu voluntad, haz lo que tú quieras. En eso se resume el ocultismo. Y encubiertamente estos falsos maestros empiezan a incursionar estas doctrinas falsas en la iglesia del Señor. Por eso les digo anticristos. Amén, pastor. Yo creo que firmemente en estos últimos tiempos debemos claramente saber de que estamos en los últimos tiempos por el cumplimiento de las profecías. La Biblia nos enseña que ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse, y lo que está sucediendo hoy en el mundo entero, acomodando, si así como Juan preparó el camino para que Cristo viniera, hay agentes satánicos que están preparando el camino para el anticristo, para esa gran tribulación, esa tribulación que va a suceder, ese caos mundial. Y hermanos, lamentablemente y fuertemente te tengo que decir que hay muchos pastores que están siendo agentes, preparando el camino para el anticristo. Sin duda, sin duda. Bueno, pastor, hasta aquí llegaríamos en esta sesión. Yo le rogaría, pastor, bueno, tener otra oportunidad así delante de todos para que nos acompañe hablando esto de las falsas doctrinas. Como usted dijo, es muy largo. En este caso de Gálatas, Pablo ataca a los judaizantes. Así y hoy día vemos muchos judaizantes, los adventistas, que les dicen que guarden el sábado, hermanos. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Y lo triste que es como la gangrena que dice aquí, está comiendo y está comiendo por las redes sociales, las radios, la televisión, por todos lados están consumiendo y gangrenando y pudriendo, y nosotros los cristianos que debemos predicar la sana doctrina y declararlo, ¿verdad?, contra esa falsa doctrina. Bueno, pastor, le rogaría, en el amor del Señor, que nos acompañe en una siguiente oportunidad hablando de falsas doctrinas, porque esto va para largo, va para muy largo. Muy largo. Ha tocado el punto del ecumenismo. A mí me apena que iglesias históricas abiertamente digan ecuménicas. ¿Me escucha, pastor? Sí, le escucho, pastor, le escucho. Me recibió una llamada. Bueno, Dios me lo bendiga, pastor. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Bueno, pastor. Y bueno, la paz del Señor esté con usted. Estemos igualmente. Estas falsas doctrinas. Igualmente. Saludos hasta Montevideo, Uruguay. Muy bien. Pronto nos veremos, pastor. Que Dios le bendiga y gracias por esta oportunidad. Hasta luego. Dios le bendiga. Hasta luego, queridos. Hasta luego.